A ver, vamos a ver cómo van todas las cosas. Espero que vayan bien, no fallen. Estamos al aire. Vamos a ver el análisis de la Confederación Nacional de Trabajadores Asistentes del Perú. La parte externa, ya sabemos, el 14, estamos en una protesta nacional, pero ahora queremos hablar de la parte interna, sobre todo un análisis importante, como siempre digo, ¿no? Del trabajo que realizamos en blanco, como vaya, sin editar, sale. Normalmente cuando uno se enfrenta a un documento legal, en especial estos estatutos organizacionales, siempre existe esta expectativa universal de que el texto va a ser absolutamente árido. O sea, es casi como leer los términos y condiciones de, no sé, una actualización de software en el teléfono móvil, ¿verdad? Totalmente, sí. Es ese texto que deslizas rápido hacia abajo. Exacto. Deslizas la pantalla, ignoras toda esa jerga burocrática, presionas aceptar y bueno, la vida sigue su curso. Es que, a ver, es un formato monótono por diseño. Quien lee este tipo de textos solo busca encontrar reglas claras, porcentajes de cuotas, los requisitos de las asambleas y pare de contar. Rara vez, o sea, casi nunca, esperas encontrar literatura inspiradora o grandes manifiestos ideológicos en un documento que está diseñado para terminar archivado en una oficina gubernamental. Claro, en un cajón del ministerio. Pero fíjate que al sumergirnos en el material de nuestra inmersión profunda de hoy, esa noción preconcebida de un reglamento aburrido salta en 1000 pedazos, literalmente. Sí, es sorprendente. Hoy tenemos sobre la mesa un texto administrativo y legal bastante denso. Son unas 25 páginas y se trata de los estatutos de la Cenescontapt, que bueno, son las siglas de la Confederación Nacional de Trabajadores Asistenciales del Perú, a quienes también se les conoce por un nombre muchísimo más llamativo. Los chaquetas blancas. Los chaquetas blancas, ajá. Ya el solo nombre sugiere una identidad visual y gremial muy fuerte. Pero el texto en sí mismo, o sea, desafía por completo el estándar de lo que debería ser un simple trámite ante el Ministerio de Trabajo. Convierte una formalidad burocrática en, digamos, una declaración de principios monumental. Y esa es precisamente nuestra misión en la exploración de hoy. Vamos a deconstruir cómo se fabrica el ADN de un sindicato moderno en el sector salud, analizando cómo este grupo específico logra fusionar una burocracia interna sumamente estricta con teoría académica de derechos humanos de altísimo nivel y, de forma bastante sorprendente para mí, pura teología bíblica. Ah, la parte teológica es fascinante. Sí, sí. Todo este andamiaje está diseñado para proteger a los trabajadores asistenciales. Y vale la pena advertir a quienes nos escuchan. Las primeras páginas de este texto no se leen como un manual operativo para nada. Se leen como un verdadero manifiesto de liberación épica. Lo cual resulta ser una estrategia sociológica brillante, a decir verdad. Antes de que el documento te dicte una sola regla sobre cómo votar o cuánto dinero aportar, dedica un esfuerzo inmenso a establecer el porqué de su existencia. O sea, el título 1 del texto funciona como un núcleo ideológico pesado. Establece posturas filosóficas inamovibles. Inamovibles, exacto. Declara que la salud es un derecho humano inalienable. Afirma categóricamente que la vida no es un negocio y planta una bandera argumentando que el Estado peruano no puede bajo ninguna circunstancia privatizar la salud. Y ojo, no se quedan únicamente en las consignas típicas de, digamos, una pancarta de protesta. Elevan el discurso utilizando bibliografía académica dura. Ajá, citan autores de peso. Sí, citan el libro Las generaciones de los derechos humanos, del jurista Ernesto Rey Cantor, reivindicando meticulosamente las 3 generaciones. O sea, los derechos civiles y políticos, luego los derechos económicos y sociales, y finalmente los derechos colectivos y ambientales. Retrata a una organización que busca anclar sus demandas del día a día en pura teoría jurídica internacional. Claro, porque muestra un nivel de sofisticación intelectual que busca legitimar su lucha frente a las autoridades. A ver, no son simplemente un grupo pidiendo un intelectual que busca legitimar su lucha, como defensores de un marco de derechos humanos ratificado globalmente. Pero justo cuando parece que estamos leyendo un ensayo de derecho constitucional para la universidad, el documento da un giro argumentativo que me dejó sin palabras. Pasan de citar a teóricos del derecho a citar las Sagradas Escrituras. Así es. O sea, en pleno siglo XXI,
dentro de un documento oficial para el gobierno, integran fundamentos bíblicos directos. Mencionan el libro del Éxodo, describiendo el pueblo hebreo cruzando el Mar Rojo como el símbolo definitivo del tránsito de la esclavitud hacia la libertad y de la desigualdad a la igualdad. Y no solo eso. Exacto. Además citan al profeta Amós sobre la necesidad de alcanzar una sociedad justa e incorporan esa famosa frase del Génesis, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Todo esto para enmarcar la dignidad y la responsabilidad del trabajo humano. Es que entrelazan la dignidad humana fundamental con el concepto de lo divino. El texto declara de manera muy explícita que hablar de derechos humanos es hablar de los derechos que pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esto genera un interrogante enorme, creo yo, para cualquier persona que explore este fenómeno desde fuera. O sea, ¿qué función real cumple incluir profetas, textos religiosos y éxodos bíblicos en un estatuto laboral contemporáneo que al final del día va a terminar en el escritorio de un funcionario del ministerio? Bueno, si lo analizas desde una perspectiva puramente retórica y de, digamos, formación de movimientos sociales, enmarcar las exigencias laborales como un derecho divino tiene un efecto catalizador increíble. Transmuta por completo la naturaleza de la organización. ¿En qué sentido? En que la misión ya no se limita a sentarse en una mesa fría a negociar, no sé, un incremento salarial del 5% o a discutir horarios de refrigerio. Automáticamente la lucha se convierte en una cruzada moral contra la explotación. Le otorga un propósito superior casi trascendental. Esa es la clave, exacto. En un país con un tejido social tan profundamente religioso y tradicional como el Perú, apelar a esa dignidad otorgada por la divinidad es una herramienta de cohesión sumamente efectiva. Imagínate al trabajador asistencial promedio enfrentándose a diario a la percepción de desigualdad, a salas de espera repletas, a la sobrecarga de pacientes y sobre todo a la frustración de sentirse el eslabón más débil e invisible dentro de un gran hospital. Claro, el último en la cadena de mando. Exactamente. Entonces, decirle a esa persona que su exigencia de un trato justo es sagrada genera un vínculo emocional indestructible. Logra mantener la moral alta frente a la adversidad, trascendiendo cualquier diferencia política partidaria que pueda existir entre los propios miembros. ¡Wow! Sí. Esa armadura filosófica y teológica suena imponente para ir a la batalla. Pero, a ver, toda batalla tiene un origen terrenal, y la de los chaquetas blancas surge de un evento histórico muy específico. Sí, el artículo 1 lo detalla todo. Sí, el primer artículo del documento nos narra una historia fundacional que tiene tintes casi de película de resistencia. Inmortalizan en el papel a su fundador e ideólogo original, el primer secretario general colegiado, Juan Manrique Salas. Una figura que, según documenta el propio estatuto que estamos analizando, fue destituida y despedida en el año 2005. Todo por liderar la defensa de los técnicos asistenciales dentro de eSalud, que es el Seguro Social Estatal. Y ese es un detalle temporal que no nos puede pasar desapercibido en esta exploración. El fundador es expulsado en 2005. Y este documento que estamos desgranando pertenece a un, y cito, Congreso de Reactivación. Hablamos de una brecha de 18 largos años. Casi 2 décadas. Casi 2 décadas donde, utilizando sus propias palabras, se destruyó la única estructura que quedaba. Y de pronto reaparecen. A mí me parece que hay un paralelismo fascinante entre esa travesía por el desierto que mencionaban del éxodo bíblico y estos 18 años de latencia antes de lograr reorganizarse, como un ave fénix. Es una analogía muy precisa, sí. Y ahora vuelven a la carga con un enfoque exclusivo en lo que ellos denominan el tercer grupo ocupacional, o sea, los profesionales técnicos y los trabajadores asistenciales de la salud. Es que esa segmentación ocupacional es el verdadero corazón estratégico de su resurgimiento. No pretenden ser un mega sindicato que afilia a médicos cirujanos, enfermeras, nutricionistas y técnicos por igual, todo en una sola bolsa. Porque las prioridades chocarían. Claro. Históricamente, en los sindicatos que agrupan a múltiples jerarquías hospitalarias, las demandas del personal técnico suelen quedar relegadas al último lugar de la agenda. Siempre. Al enfocar su organización exclusivamente en los trabajadores asistenciales, aseguran que sus problemas no se diluyan entre las prioridades de los médicos. De hecho, sellan esta exclusividad con un lema oficial que está impreso en letras mayúsculas en el texto. Dice: solo los asistenciales unidos salvarán a los asistenciales. Es un grito de independencia total. Totalmente. Y toda esta independencia parece confluir hacia un objetivo institucional magno.
Un proyecto tan, pero tan importante que incluso han instaurado un día de celebración cada 26 de junio. La meta suprema es lograr la creación del Colegio de Paramédicos del Perú y de los colegios de profesionales técnicos. Ajá, ese es el gran objetivo. Pero a ver, a simple vista, para alguien de nuestra audiencia que sea ajeno al sector médico, esto podría parecer simplemente el deseo de tener un edificio con una placa de bronce en la puerta o un título más elegante. ¿Qué cambia realmente de forma tangible en la rutina de un trabajador hospitalario tener un colegio profesional propio en lugar de seguir operando bajo el amparo general del Ministerio de Salud? Cambia absolutamente toda la balanza de poder. Desde la sociología de las profesiones, la creación de un colegio es el mecanismo supremo de institucionalización y profesionalización. Fíjate que en la arquitectura tradicional de un hospital, la jerarquía es casi militar. Sí, muy piramidal. Y el médico siempre ocupa la cima. Si los técnicos operan sin un colegio, son vistos legal y administrativamente como personal de apoyo, individuos que simplemente ejecutan las órdenes de las capas superiores. O sea, son percibidos casi como mano de obra operativa, no como profesionales con un criterio propio o científico. Se transforma radicalmente. Un colegio obtiene el mandato legal para establecer sus propios estándares éticos, delimitar con exactitud su perfil ocupacional, supervisar la calidad de sus agremiados y, lo más importante, emitir la colegiatura, que es la licencia para ejercer. Ah, claro. ¿Controlan quién entra a la profesión? Exactamente. De pronto, el técnico asistencial deja de ser un subordinado genérico y se convierte en el miembro de un gremio autónomo. A nivel de políticas públicas, un colegio profesional se sienta a negociar con el Ministerio de Salud o con el Congreso de igual a igual. Ya no piden mejoras como un favor, sino que las exigen, defendiendo su jurisdicción técnica como piezas irreemplazables del engranaje médico. Entendido. O sea, la metamorfosis es pasar de ser considerados simples empleados a establecerse como un cuerpo colegiado autónomo. Esa diferencia en la capacidad de negociación institucional es abismal. Es el día y la noche. Sin embargo, resurgir tras 18 años en las sombras y buscar fundar un colegio nacional exige muchísimo más que buenas intenciones y citas bíblicas. Requiere un músculo logístico, financiero y organizativo impresionante. Y ahí es donde nuestro análisis debe adentrarse en la sala de máquinas del sindicato, o sea, la estructura financiera y disciplinaria. Es que toda la filosofía anterior no sirve de absolutamente nada si no hay mecanismos de control y financiamiento para sostenerla. Y en este aspecto, te digo, los estatutos de los chaquetas blancas revelan una mentalidad sumamente pragmática. Sí, el título 9 es un ejemplo perfecto de esta ingeniería logística. Detalla el modelo económico sin dejar ningún resquicio a la interpretación. Nada al azar. Se establece un descuento sindical obligatorio del 1.0% calculado sobre las remuneraciones totales del trabajador. Un 1%, ajá. Y la forma en que ese dinero fluye por las venas de la organización tiene una matemática impecable. El 50% de esa cuota se retiene en el sindicato base, ahí mismo en el hospital local. Un 25% se transfiere a la coordinación de la región. Y el 25% final asciende a la Central Nacional Ejecutiva. Es que este esquema descentralizado revela un entendimiento profundo del poder territorial. Al hacer esto, garantizan que la base del hospital tenga fondos inmediatos para emergencias cotidianas o asesorías legales locales. Lo del día a día, claro. Sí, mientras que simultáneamente alimenta a la cúpula nacional con el músculo financiero necesario para impulsar campañas masivas, redactar proyectos de ley o financiar viajes de negociación a la capital. O sea, construyen un ecosistema financiero autosostenible. Pero claro, el dinero es solo un pilar. El otro gran pilar es el control interno de los afiliados. El título X, que es el que regula la disciplina, demuestra que no están jugando para nada. Han codificado un catálogo de faltas que van desde leves hasta muy graves, siendo estas últimas causales de expulsión definitiva. Tienen que ser muy estrictos. Y existen las infracciones que cualquier organización moderna sancionaría, obvio, como el acoso sexual o la malversación de fondos. Pero incluyen un detalle interesantísimo. Es una falta ejercer funciones directivas si se tienen deudas morosas registradas en Infocorp. Uy, sí, eso es vital. Para dar contexto a nuestra audiencia que no reside en Perú, Infocorp es la central de riesgo crediticio del país. Si una persona tiene un historial financiero desastroso, aparece allí, en rojo.
Que un sindicato incluya esto como impedimento demuestra una gestión de riesgos casi corporativa. Literalmente como un banco. Es que la lógica es implacable. Si un individuo no puede administrar sus propias finanzas sin caer en mora, la organización no le va a confiar la economía de miles de trabajadores. Es una medida de transparencia brutal y me parece genial. Pero, y aquí viene lo interesante, junto a estas reglas de sentido común corporativo, aparecen otras sanciones que despiertan mucha curiosidad y hasta cierta tensión. A ver. Por ejemplo, consideran como falta muy grave la difamación a los dirigentes. Y es una falta grave cualquier actuación encaminada a impedir la participación en una huelga. Pero aún más contundente es el artículo 28.5, que castiga explícitamente la no participación del afiliado en protestas, marchas, paros o huelgas que hayan sido decretadas por la directiva nacional. Ah, la obligación de marchar. Exacto. Y aquí surge un cuestionamiento evidente. O sea, ¿cómo se concilia castigar severamente a alguien que critica a un líder o que decide libremente no asistir a una marcha, con esos valores de libertad de expresión, democracia y derechos humanos que este mismo documento ensalzaba páginas atrás en su primer capítulo? Es una excelente pregunta. Esa aparente contradicción nos obliga a diseccionar la verdadera naturaleza de la dinámica sindical frente al Estado. Tenemos que entender que, objetivamente, un sindicato no opera bajo las lógicas de un club de debate universitario, ni es una asociación puramente recreativa. Es, a todos los efectos prácticos, un ejército civil diseñado para la negociación colectiva en escenarios que muy a menudo escalan al conflicto abierto. Claro, negocian presupuestos estatales de millones, nombramientos, leyes. La presión es inmensa. Y frente a un empleador tan masivo y poderoso como lo es el Estado, la única herramienta real de presión de los trabajadores, su única moneda de cambio, es la cohesión irrompible. Si el gremio decreta un paro nacional y, digamos, un 20% de sus bases decide libremente no acatarlo, la fuerza de la huelga se diluye por completo y la posición de negociación de los líderes colapsa de inmediato frente a los representantes del gobierno. Pierden todo el poder de negociación. Absolutamente todo. Por lo tanto, desde la ingeniería legal del estatuto, la disidencia durante una medida de fuerza no se percibe simplemente como una expresión de la libertad individual. Se clasifica internamente como una amenaza existencial para la supervivencia y eficacia del grupo entero. Es como estar en una falange militar antigua, de los romanos o los griegos. Si el escudo de la izquierda baja porque el soldado decide que no quiere participar ese día, toda la línea queda expuesta y la formación se les morona. Esa es la analogía perfecta. La cohesión es un requisito de supervivencia, y si no puede garantizarse de forma completamente natural, la organización siente que debe imponerla mediante la disciplina punitiva interna. Es el precio burocrático e institucional que estas estructuras colectivas asumen para poder sentarse a la mesa de negociaciones y asegurar que, cuando amenazan con paralizar un sector, las autoridades sepan que la amenaza es absoluta y real. Resulta fascinante comprender esa mecánica del poder colectivo, ¿verdad? Donde la individualidad debe subordinarse temporalmente en pos del avance del grupo. Y esa disciplina, casi militarizada, nos conduce al siguiente punto crucial de esta exploración. Que le exigen al Estado. Exacto. Una vez que este ejército de trabajadores tiene su cohesión garantizada por estatuto y sus fondos asegurados por ese 1%, ¿hacia dónde apuntan sus armas? ¿Qué le exigen exactamente a la inmensa maquinaria del Estado? Bueno, sus demandas, que están delineadas en la sección de disposiciones complementarias, no son para nada genéricas. No se limitan a pedir carteles con frases vagas como queremos más sueldo o exigimos mejores condiciones. Presentan exigencias que son matemáticas, legales y muy quirúrgicas. Y algunas son colosales. Exigen, por ejemplo, el cierre de brechas de 1.500 posiciones de la escala de homologación para los profesionales técnicos que llevan más de 25 años de servicio. O sea, imagínate la frustración acumulada. Personas que han entregado un cuarto de siglo a los pasillos de los hospitales y se han quedado estancadas salarialmente durante décadas. Es una deuda histórica tremenda. Y también demandan el cumplimiento estricto del 55% para el pago de guardias hospitalarias, amparándose en el decreto legislativo 1153. Y ese decreto es vital. Quienes analizan las leyes laborales saben que la ley 1153 en Perú regula la política integral de compensaciones del sector salud.
El trabajo de guardia, que implica turnos nocturnos, madrugadas enteras y fines de semana en salas de emergencia que no paran, es el trabajo más desgastante física y mentalmente. Sin duda. Entonces, exigir ese 55% de bonificación no es un detalle menor. Representa en muchos casos la diferencia entre tener un salario que permita una vida digna o vivir perpetuamente al límite financiero, a pesar de estar literalmente salvando vidas a las 3 de la mañana. Sumado a eso, también incluyen en el texto la férrea defensa para lograr el nombramiento permanente de aquellos contratados bajo el régimen CAS. Para que nuestra audiencia comprenda la magnitud de esto, hay que saber que el contrato administrativo de servicios, conocido como CAS, es un formato de contratación estatal en Perú que históricamente ha ofrecido menor estabilidad y muchos menos beneficios que los regímenes tradicionales. Sí, es una figura muy precaria. Imagínate, tener a un trabajador estable con todos sus beneficios, al lado de un trabajador CAS haciendo exactamente la misma labor en la misma sala del hospital. Eso genera una fricción enorme. El sindicato busca erradicar esa precariedad de raíz. Y es una exigencia de justicia laboral muy profunda. Así es. Pero para empujar todas estas demandas ultratécnicas frente a los ministerios, han construido una burocracia propia que resulta, sinceramente, abrumadora. El título 12 del documento desglosa la conformación de su Junta Directiva Nacional. ¡Uf! Esa sección es inmensa. Es una estructura organizativa que rivaliza en complejidad con las propias instituciones del Estado a las que se enfrentan. Podría describirse como un gobierno en la sombra, o un mini-estado paralelo. Cuentan con las áreas tradicionales, obvio. Secretaría General, de Organización, de Defensa, de Economía. Lo que uno esperaría de un sindicato. Lo estándar, sí. Pero la lista continúa ramificándose de una manera increíble. Secretaría de Asuntos Pedagógicos, Secretaría de la Mujer y el Servicio Social, Seguridad y Salud Laboral, Derechos Humanos, Capacitación y Escuela Sindical, llegando incluso a sostener una Secretaría Nacional de Cultura, Deporte y Recreación. Y fíjate que es precisamente esa última secretaría, la de Cultura y Deporte, la que revela la estrategia a largo plazo más profunda de la organización. Es que genera mucha curiosidad. A ver, ¿por qué una confederación sindical cuya misión fundamental, de vida o muerte, es pelear contra el Ministerio de Economía por el cierre de brechas salariales o los pagos de guardias nocturnas, dedica recursos formales en el artículo 56 para organizar campeonatos deportivos interregionales? Incluso detallan en sus estatutos quién debe ganar la Copa CONTAP en la ciudad de Lima. O sea, pareciera que buscan gestionar cada hora de la vida de sus agremiados. Es que a través de la lente de lo que en sociología llamamos el sindicalismo integral, gestionar la vida comunitaria es exactamente el objetivo. Esta multiplicidad de secretarías evidencia una visión totalizadora del afiliado. Los líderes comprenden muy bien que si su relación con el trabajador se limita a enviarle, no sé, un correo electrónico mensual sobre el descuento del 1% y a llamarlo una vez al año para ir a marchar con una pancarta, el vínculo va a ser frágil y meramente transaccional. Claro, carecería de lealtad genuina. Sería solo un trámite más. Exacto. Sin embargo, si la organización construye un ecosistema completo que abarca todas las esferas de la vida del técnico, el panorama cambia por completo. Una secretaría de la mujer que asiste con beneficios maternales o una escuela sindical que brinda cursos de actualización profesional gratuitos. Y sí, los torneos de fútbol y vóley los domingos. Todo esto teje una red de seguridad y de identidad que es irrompible. ¿Crean una comunidad real? El sindicato pasa de ser un frío ente recaudador a convertirse en una familia extendida. Cuando un trabajador confía en su gremio para educarse, protegerse ante un abuso e incluso para su recreación dominical, esa cohesión férrea que discutíamos antes, la que es absolutamente necesaria para sostener una huelga a pesar del miedo a que te despidan, emerge de manera natural. Se vuelve un instinto de protección hacia la comunidad, no una obligación impuesta por miedo a una multa. Es una arquitectura social verdaderamente brillante. El partido de fútbol del domingo asegura la línea de escudos en la marcha del martes. Así de simple. Aunque bueno, viéndolo desde la perspectiva de la gestión pública objetiva, mantener viva esta inmensa maquinaria comunitaria mientras simultáneamente se le exige al Estado cumplir con métricas tan exactas y costosas como el salto salarial del 55% para guardias, debe ser una tarea titánica, hercúlea. Supone un desafío de negociación de altísimo nivel.
Recordemos que el presupuesto nacional es restrictivo por naturaleza, en Perú y en cualquier lado. Y dentro del sector salud, en particular, existen múltiples gremios. Médicos, gremios de enfermería, obstetras, administrativos, todos compitiendo ferozmente por una misma porción de recursos limitados. Es una batalla por la misma torta presupuestal. Exacto. Entonces, las áreas de defensa y economía de esta confederación enfrentan el duro trabajo de sentarse con los economistas y técnicos del Ministerio de Economía para traducir todos esos anhelos sociológicos en decretos viables, financiados y legales. Es un proceso donde el activismo puro en las calles no basta. Se requiere pericia técnica pura en la mesa. Y creo que eso cierra el círculo de esta inversión de manera fascinante. Al recapitular el viaje que hemos hecho hoy a través de este documento de 25 páginas, el contraste es asombroso. Lo que prometía ser un trámite burocrático gris nos sumergió en invocaciones al Mar Rojo, recordando esos 18 años de exilio tras la caída de su fundador en 2005. Vimos cómo esa narrativa épica sirvió de cimiento absoluto para enfocar su energía en la defensa exclusiva del personal técnico. Y también exploramos las entrañas de su maquinaria logística, desde el financiamiento sostenido matemáticamente por ese minucioso descuento del 1%, hasta el código disciplinario implacable, ese código que no perdona ni las deudas en Infocorp ni la ausencia a las protestas. Y todo esto está diseñado con un solo fin: forjar un bloque impenetrable frente a la burocracia del Estado. Sí, y navegamos por esa inmensa burocracia paralela que han montado, donde la exigencia matemática de estabilidad para los contratados CAS convive curiosamente con la organización de torneos de vóley para crear lealtad comunitaria. Todo esto dirigido hacia su gran cruzada histórica, el establecimiento del Colegio de Paramédicos del Perú, lo cual resalta por qué este análisis es tan relevante para cualquiera que alguna vez deba utilizar los servicios de salud. Así es. O sea, la próxima vez que alguien de nuestra audiencia camine por los pasillos de un hospital público o privado, es importante recordar algo fundamental. Detrás de la maquinaria fría del sistema, de las personas que te toman la presión arterial, que esterilizan los equipos quirúrgicos, que mantienen funcionando las áreas de emergencia a las 4 de la mañana, no hay simples empleados de apoyo esperando órdenes. Para nada. Existe una estructura ideológicamente profunda, unida por leyes internas muy severas y una cultura propia impresionante. Es un gremio que rechaza activamente la invisibilidad histórica a la que han sido sometidos. Están trabajando de forma sumamente calculada para asegurar su espacio de poder real en el tablero institucional de la salud. Lo que nos deja con un pensamiento provocador, diría yo, respecto a cómo se va a configurar la medicina del mañana. A medida que el cuidado de la salud se vuelve cada vez más hiperespecializado, tecnológico e interdependiente, resulta inevitable preguntarse: ¿seremos testigos en las próximas décadas de la fractura irreversible de esa pirámide médica tradicional? Me refiero a ese modelo histórico donde la figura del médico ocupa la cúspide indiscutible y el resto del personal simplemente asiente y obedece. Es una evolución sociológica muy probable, si me lo preguntas. La presión incesante de grupos como los chaquetas blancas, mediante sus exigencias de profesionalización dura y colegiatura autónoma, empuja inevitablemente al sistema hacia un modelo mucho más descentralizado. Un futuro donde la atención médica abandone por fin la rigidez de una cadena de mando casi militar y se estructure verdaderamente como una red colaborativa de profesionales respetados y autónomos. Así que, regresando a nuestro punto de partida, la próxima vez que alguien se enfrente a un reglamento extenso, a esos estatutos aburridos o términos de condiciones que parecen diseñados para adormecer la mente, quizá valga la pena detenerse a leer las primeras 2 o 3 páginas. Porque bajo esa aparente aridez de incisos y artículos aburridos, bien podría estar escondido el ADN de una auténtica revolución institucional. Los secretos siempre se esconden a plena vista, en los detalles burocráticos. Las revoluciones más efectivas son siempre las que se documentan por escrito, con firmas y sellos. Totalmente cierto. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido a través del material de hoy. Nos encontraremos en la próxima exploración.